Recién te adelantaba algo. El último viernes se presentó en el Museo Mulasi de Tres Arroyos el libro 100 historias en clubes bonaerenses. Un trabajo coral, colectivo, por lo que tengo entendido. Y está en línea uno de sus autores, Eduardo Ferrer. Hola Eduardo, Lucas te saluda aquí en L24 en Tres Arroyos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Un placer saludarte a vos, por supuesto que a toda la audiencia de allí de la radio y a todo el pueblo de Tres Arroyos que siempre nos recibe tan afectuosamente. ¿5 autores son, Eduardo? Somos 6 autores, 4 profes de historia, 2 periodistas deportivos que hemos conformado este equipo de investigación. Con algunos de ellos ya veníamos trabajando anteriormente con otras propuestas de investigación. Y bueno, y en este caso recompusimos, rearmamos un nuevo equipo para recorrer algunos territorios de la provincia de Buenos Aires. ¿Y hubo alguien que tuvo la idea inicial, digamos, que sembró la primera semilla para este libro, o surgió también de charlas y de encuentros en común? Mirá, Lucas, en realidad la semilla surge con el primer libro que hicimos, que se llamó 100 clubes de barrio. Es una propuesta netamente de la historia de la ciudad de Mar del Plata, y ese surge más atrás en el tiempo, allá por el año 2018, y desde unos años antes con una imagen que me tocó presenciar a mí, que era una pala mecánica derribando la sede de un club, y me generó una suerte de angustia de pensar a dónde se iban a reunir los socios que habitualmente iban ahí a tomar el trago. Era un club más social que deportivo, había perdido el brillo de lo atlético para pasar a ser un espacio de reunión como lo son muchos de los clubes de nuestros pueblos bonaerenses. Pero bueno, al ver esa pala mecánica que lo estaba derribando, el desafío pasó por reencontrarse con historias de clubes desaparecidos en la ciudad. Tal es así que, pensando previamente en que por ahí podían ser unos 20 o 30 instituciones las que ya no contaban con una vida en el presente, nos encontramos con una friolera de 200 clubes desaparecidos en la ciudad de Mar del Plata, un número que, digo yo, preocupa y genera un asombro en mucha gente, porque además después, recorriendo los pueblos de la provincia de Buenos Aires, nos dimos cuenta que este fenómeno de la desaparición de clubes, por distintas razones, de alguna manera caracterizó a muchos de los pueblos de la provincia. Una vez terminado con ese, y después de las presentaciones, con mucho éxito más de corte local, bueno, se nos ocurrió aventurar y pensar qué había pasado con los clubes de trayectoria, los que habían seguido adelante, y si podíamos extender el fenómeno y las características del club social y deportivo que hay en Mar del Plata a otras localidades relevantes de la provincia, como Tres Arroyos, Tandil, Olavarría, Azul, Necochea, y a los pueblos más pequeños también. Y bueno, y así nos aventuramos a trabajar con gente de otros pueblos, buscando ya no la historia institucional del club, fundado sino buscando historias ocurridas en clubes, que nos permitan describir que el club es mucho más allá de un partido de fútbol o de un resultado de un campeonato, sino que es toda una institución que entrama los vínculos sociales en la geografía cercana. Eduardo, ¿y cómo se organizaron los roles? Porque entiendo que el trabajo en equipo de esta manera enriquece siempre, ¿no?, a todas las partes, pero también, si no está bien distribuido, supongo puede ser caótico al mismo tiempo. Bueno, eso es una pregunta clave, porque vos ahí, Lucas, por lo que contábamos hoy, y es muy acertada la pregunta, ¿no? En primer lugar, tratar de cotejar las razones de la investigación histórica con la mirada profesional del periodista, ¿no? Ahí ya desde nuestros roles de formación, en este caso yo soy comunicador social y profesor en historia, soy un poco el que jugaba de ensamblador de partes, si habláramos en términos mecánicos, a la hora de tener listas las historias. Geográficamente, como tenemos uno de los docentes que es tandilense, yo también soy nacido en Tandil, pero bueno, en este caso él, viviendo en la ciudad de Tandil, se encargó del cordón serrano Tandil-Olavarría. Los chicos que son periodistas deportivos, Máximo Falacini y Marcelo Oliver, tomaron específicamente la ciudad de Mar del Plata, y con Gustavo Vicini y Sebastián Ramírez nos repartimos de acuerdo a historias personales, a los vínculos con los clubes,
nos repartimos geográficamente el resto del territorio, que en total fueron 35 localidades, 24 distritos del centro y sur de la provincia de Buenos Aires, 12.000 kilómetros hicimos en ruta para hacer este trabajo, más lo que estamos haciendo ahora para las presentaciones, y después hacíamos una lectura y una corrección de manera conjunta, hacíamos circular los textos para que cada uno brindara opinión, modificáramos algunas cuestiones de la redacción. La verdad que fue un trabajo arduo, pero bueno, creemos que tiene un final feliz que lo estamos disfrutando en este momento. Y los números arrojan unos 12.000 kilómetros recorridos, ¿puede ser? Exactamente, sí, 12.000 kilómetros de investigación. A eso le tendríamos que sumar ahora los de presentación, porque bueno, arrancamos con Mar del Plata y Tandil, que un poco son los dos lugares donde vivimos, después nos fuimos a Zulia, Olavarría, completamos estas primeras 5 ciudades que fueron las ciudades cabeceras en la investigación con Tres Arroyos el viernes pasado, y bueno, y ahora nos toca un periplo importante porque el día miércoles 30, previo al feriado del Día del Trabajador, vamos a estar en Coronel Vidal. Acabamos de confirmar el viernes 9 de mayo, vamos a estar en el Salón del Honorable Consejo Deliberante en Necochea a las 18:30 para toda la zona también de allí de la región Necochea, Tres Arroyos, Lobería, que se quieran acercar. Y después nos vamos a la Feria Internacional del Libro, vamos a estar en el stand de la provincia de Buenos Aires presentándolo, y también en un club de Capital Federal, en el Club Fulgor de Villa Crespo. Si bien no hay historias de clubes de Capital, bueno, mucha gente que le interesa lo histórico de los clubes nos pidió que lo pudiéramos presentar allí también. Qué bueno que se siga divulgando todo esto. ¿Cómo notan hasta ahora la respuesta del público, de quienes asisten a escucharlos y a tener ese primer contacto con la obra? Bueno, la respuesta es increíble. Por supuesto que en Mar del Plata y en Tandil, por ser el lugar que habitamos, nosotros redondeamos entre las dos presentaciones 500 personas, un número extraordinario. En los dos casos lo hicimos en clubes sociales y deportivos, en Once Unidos en Mar del Plata y en Tandil en el Club Talleres. Después también en Osulio Olavarría nos fue de manera muy confortable. Sobre todo eso es lo que yo digo, la percepción que tenemos cuando nos reciben es como si fuéramos de toda la vida allí. Y ni que hablar en Tres Arroyos. Tres Arroyos tuvo una particularidad, la presentación habitualmente dura 1 hora, pero nos quedamos cerca de 1 hora más charlando con dirigentes de clubes, ¿no? Desde el primer momento, y esto me pasó a mí particularmente, que escribí la mayor parte de las historias de clubes de Tres Arroyos, la recepción fue tan pero tan afectiva que uno trazó vínculos inclusive de amistad, ¿no? Con Mariano Pérez en Huracán, con la gente del Nacional, con Emiliano Sofía, su presidente, sí, con Horacio Trillo en Quilmes, gente súper predispuesta, Sergio Caro en Costa Sud, increíblemente bien, y bueno, y en el club de pelota también nos recibieron en su momento las autoridades que ahora ya no están en el club. El otro día fue la nueva presidenta, vino gente independiente de Coronel Dorrego, de Independencia de González Chávez, de Independiente de San Cayetano y de Huracán Ciclista de González Chávez, y nos quedamos casi 1 hora más charlando. Así que imagínate, Lucas, que la recepción para nosotros ha sido, sobre todo el concepto que cabe, es súper afectuosa, con un número de público extraordinario. En Tres Arroyos la particularidad de un lugar que es maravilloso como el Museo Mulasi, la gente del área de cultura nos ha tratado extraordinariamente bien, así que en realidad todo redunda en un éxito, al menos para lo que uno soñaba y pensaba. Las ventas han superado casi los 350 volúmenes, así que bueno, la verdad que estamos más que contentos con lo hecho hasta ahora. En Tres Arroyos vos recién los mencionabas, son 5 los clubes incluidos, ¿no? Exactamente, son 5 clubes. Nos quedó algún club de la región para un segundo tomo, si llegara ese caso, y la particularidad que tiene Tres Arroyos, y a nosotros nos sorprendió mucho, es la activa vida de los clubes, tanto a nivel deportivo como social. Digo, a mí me hubiera gustado hacer una historia de Boca, una historia de Colegiales, de Olimpo, nos quedaron de Argentinos Juniors, nos quedaron un montón de clubes por historiar, nos han contado historias de clubes desaparecidos también. El otro día me preguntaban por cuál es el club que más repetidamente se nombra a lo largo de todo nuestro recorrido, y en casi todas las
poblaciones hay un Independiente, por ejemplo. El mismo Tres Arroyos lo tiene, ahora un poquito más reducido en actividades, pero bueno, quedan muchas historias para contar, incluso de aquellos clubes que nosotros describimos en nuestro libro. Y cada uno con un enfoque diferente, ¿no? Por ejemplo, veía en el caso del Nacional, hacen foco, ponen la mirada en su hinchada. Sí, porque de alguna manera en la llegada de los clubes, la propuesta también, imagínate en aquellas regiones que nosotros no transitamos habitualmente, era un poco pensar junto con los hinchas, los socios que nos recibían, los dirigentes, bueno, ¿cuál es la historia que siempre se cuenta? ¿Viste? Cuando se juntan los socios, son los más antiguos, ¿viste? Y vos decís, bueno, a ver, ¿cuál es la historia que siempre se cuenta primera en un asado? Y entonces, bueno, surgió ahí con Arámbulo, con Emiliano Sofía, esta historia de la banda de percusión que tenía el Nacional, cuya particularidad no solo era que entonaban canciones de cancha, sino que entonaban canciones de moda en la época. Claro. Entonces, claro, de repente estabas en medio de la hinchada y bueno, ahí nos acercaban una que era de Juan Ramón, ¿no? Y bueno, sí, qué particular llegar a la cancha, ¿no? Y ver, y la otra particularidad es que no tenían bombo de cancha, sino que usaban un bombo legüero, claro, ¿no? Y bueno, y entonces es simpática la historia. No sé, contamos la historia de Juan Bautista Estilar, un industrial increíble y extraordinario que tuvo vínculo directo con Huracán de Tres Arroyos, la historia de los ídolos del club de pelota, hicimos mano a mano con el Vasco Goizueta, claro, que es un personaje extraordinario para la vida de Tres Arroyos, pero que vale la pena que sea reconocido por todo el mundo del básquet y de los clubes, ni que hablar la historia del patín, ¿no? Del hockey sobre patines de Quilmes, sí. Así que bueno, por esos lugares distintos fuimos contando estas historias. Y te pregunto por algunos lugares puntuales de la zona donde nos escucha mucho. En Chávez, vos mencionabas a gente de Independencia y de ciclista. ¿Por dónde va la cosa en el caso de los clubes chavenses? Bueno, en el caso de los clubes chavenses, bueno, contamos una historia que tuvimos la particularidad que su autor, de un pedacito de la historia del Toro Irular, un personaje chavense. El Gato Peter siempre lo mencionaba porque era abastecedor de mucha materia prima para el Gato. Exactamente, y él se enteró que en Tandil yo conté una historia relatada por él, porque forma parte del capítulo dedicado a Huracán Ciclista, así que tuvo ganas de apersonarse y compartimos también un rato maravilloso con esa historia del famoso penal de Morrón La Canal, que es pateado con mucha virulencia. El pateador de toscas. El pateador de toscas, exactamente. Que es maravillosa, pero ahí le agregamos la pica que hay con Independencia, la pica bien entendida, ¿no? La pica sana, de esos clásicos que Independencia siempre le ganaba. Huracán Ciclista tardó 80 años en salir campeón, pero bueno, en una época había un técnico en Independencia que tenía una suerte de peluquín, y bueno, y la cancha de Huracán Ciclista era el cajón, y pasaba muy cercano a la línea lateral y alguien le manoteó el peluquín y lo hizo en el mástil de la bandera que se utilizaba en los estadios habitualmente. Así que siempre decimos, ¿no? La historia o la historia de los clubes en los pueblos, no se puede entender a Huracán sin Independencia y viceversa, no se puede entender a Independencia sin Huracán. Independiente de San Cayetano nos regaló historias maravillosas, muy graciosas también, bueno, y después hay 5 historias de Necochea y Quequén, claro. Así que bueno, la región está muy bien graficada, nos quedamos con las ganas, por supuesto, de historiar algunas más, la gente de la Garma también de ahí. Uy, es una maravilla, Agrario Garmense. También un clásico. Por eso un clásico extraordinario, Sportivo Quequén del Oriente, tenemos una historia lista y pensada para una segunda parte, así que bueno, la región toda, los clubes de Coronel Dorrego también, la otra liga ahí fuerte más hacia el sur antes de llegar a Bahía Blanca, ojalá podamos tener la suerte de hacer una nueva edición con todo aquello que nos quedó en el tintero. En San Cayetano, algún pequeño adelanto, me decías que disfrutaron también unas cuantas historias. En San Cayetano probablemente vamos a hacer una presentación también, es la historia, bueno, es una historia combinada de 3 generaciones, nos recibieron 2 de los presidentes más antiguos, Julio Kling, y ahora no me voy a acordar del flaco dedicado al básquet. Parrachini, el flaco Parrachini.
Exactamente, y bueno, y toda la familia más ahí, así que bueno, combinamos historia de 3 generaciones. El flaco Parraquini tenía un auto que le llamaban la chanchita, era un auto viejo donde llevaba a jugar a los chicos a Tres Arroyos, al básquet, a Necochea, y una vez se le salió la rueda del auto y la rueda lo pasó al auto andando. Y no les hizo falta cricket porque entre los jugadores de básquet lo levantaron. Nada, historias maravillosas, muchas del básquet, algunas también del fútbol, así que bueno, y las de lobería, me falta agregar también. Ahí en la zona también hay historias de automovilismo con el autódromo del Club Atlético Independiente, que lamentablemente ya no existe, y la historia del arquero hindú que vivía en Tamangueyú, jugaba para Newbery de lobería y atajaba con turbante. Eso me llamó mucho la atención. El turbante cuando se revolcaba en el arco, así que hay para desarrollar un montón, Lucas. Sería para hablar toda la tarde. Me imagino. ¿Cómo se consigue el libro, Eduardo? Bueno, el libro se consigue en principio a través de nuestras redes sociales y nosotros lo enviamos a domicilio. Nos pueden seguir y esto a nosotros también nos gusta porque nos permite que la gente interactúe con otro material que vamos subiendo a las redes. En Instagram estamos en @100 Clubes de Barrio, 100 va con número, y en Facebook 100 Clubes de Barrio, también 100 con número, allí por mensaje privado o a alguno de los teléfonos que tenemos colocados en ese lugar, nos piden el libro, el valor de venta es 30.000 y 5.000 el envío a las diferentes localidades. Este es un libro de 500 páginas, 200 fotografías, es un libro que vale la pena, digo yo, para toda la gente que vive los clubes y para los que les gusta leer historias, tenerlo consigo y disfrutarlo tanto como lo disfrutamos nosotros a la hora de escribirlo. Y la última es personal, ¿tenés el corazoncito puesto en algún club de barrio, de pueblo? Difícil, porque siempre lo charlamos con los chicos. Claro, uno va a cada club y vos decís, quiero ser hincha de este club. Cuando te cuentan las historias, uno tiene simpatías, qué sé yo, me pasó tener un feeling bárbaro con la gente de Berredi y Dolores. Yo soy de un club de barrio en Mar del Plata que se llama El Cañón, tiene un nombre muy particular, que se debe a una panadería que tenía ese nombre y les regaló las primeras camisetas. No es para salir del paso, pero la verdad es que uno quisiera realmente ser hincha de todos los clubes, y esto yo lo digo en las charlas de presentación. Hoy los clubes quizás estamos en un tiempo en el que necesitamos no corrernos de nuestra identidad en colores de cada uno de los clubes, pero sí empezar a pensar en la defensa de los clubes sociales y deportivos. Los clubes tienen que ser siempre de los socios y las decisiones tienen que ser de sus socios. A veces económicamente los clubes no andan bien y pueden tercerizar alguna actividad, pero siempre tiene que estar en potestad de los socios ser los que tomen las decisiones. Me parece que ese es el mensaje más importante para dejar en esta charla. Y detenernos a pensar y hablar de estas cosas, ¿no? En tiempos tan frenéticos, donde a veces corremos inclusive sin saber bien para qué o para dónde, creo que es importante parar un poco la pelota, haciendo juego justamente con la temática y hablar de estos temas, darles un lugar destacado. Totalmente de acuerdo, rescatar el lugar de abuelas, abuelos que construyeron los gimnasios de los clubes con sus propias manos, las abuelas preparando los juegos de camisetas, las comidas, padres y madres, dirigentes, muchas mujeres dirigentes ocultadas en la historia, en una historia tradicional y patriarcal, que nosotros empezamos también a correr el velo en el ámbito deportivo para poder mostrar que hay otras historias por contar y sobre todo pensar en el club como un lugar y un espacio para que la sociedad se encuentre, el barrio, el pueblo. Me parece que eso es lo que necesitamos en el presente, que el club recupere ese lugar más allá de lo estrictamente deportivo, que seguramente siempre lo tendrá. El club era el lugar del baile, el club de la mesa de cartas, el club de la charla de los vecinos, el club era el lugar del vermut, de la raviolada, de un montón de la previa para ir a la cancha. Necesitamos que las sedes de los clubes vuelvan a tener ese lugar social que nunca lo debieron haber perdido. Nos sumamos a ese deseo. Te agradezco enormemente, Eduardo, ha sido un gustazo y seguramente volveremos a charlar en alguna oportunidad.
cómo no, a disposición para lo que necesiten, y seguro si andamos por Tres Arroyos estaremos visitándolos. Un abrazo y gracias por todo este espacio para charlar de clubes. Gracias, los esperamos cuando quieran. Eduardo Ferrer, uno de los 6 autores de 100 historias en clubes bonaerenses, que se presentó el último viernes en el Museo José Mulasi de Tres Arroyos y continuará su derrotero por distintos puntos de la provincia. Hora 16, 1 minuto, nos vamos a las noticias con Andrea Catalina. Cerca de la ciudad, cerca de la región, cerca del mar y del campo. Donde estés hay buenos motivos para estar juntos.